Yo no sé vosotros, pero yo me he quedado sin palabras, la verdad. Y mira que es raro que yo me quede sin palabras, pero me he quedado sin palabras. ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Laura? Fantástico ese testimonio. Es para quedarse sin palabras, ¿no? Cuando Dios hace las cosas, nos deja sin palabras, de verdad. Así que, um, para empezar esta reflexión, esta tercera reflexión, me gustaría seguir con la idea que estamos analizando estos días de la imagen que tenemos de Dios, ¿no? Estamos dándole vueltas a eso. ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Algún voluntario para explicarnos alguna imagen que tenga de Dios? ¿Quién fue la persona que dijo el primer día el océano? Alguien dijo el océano, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Tú, ¿no? El océano. Muy bien. Sí, 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 está muy bien. Vamos a hablar un poquito de esto hoy, del océano, de la relación de Dios con el mar. ¿Pero alguien le gustaría compartir con nosotros, que no me caiga yo con tantos cables, la imagen que tienes de Dios? Cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué imagen te llega a la mente? ¿A alguien le gustaría compartirla, explicarnos una imagen de Dios? Tú. ¿Cómo te llamas? Joseph. Pues yo me imagino como una luz que ilumina la oscuridad. Una luz, muy bien. Juan 1, ¿no? Dice esto, ¿no? La luz que ilumina a todo hombre, ¿no? Dice Juan 1, ¿verdad? La luz que ilumina a todo hombre, muy bien. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Gracias, Joseph. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? Iker. Los rayos del sol. Los rayos del sol, muy bien, que calientan. Tengo una anécdota interesante con esto. Estaba en la selva amazónica, en Bolivia. Y sí, estaba en la selva de Bolivia y en un viaje misionero. Y con compañeros del seminario estábamos en un viaje misionero y tuvimos que ir a un poblado donde no había nada, energía eléctrica ni nada. Era gente que vivía de la caza, de la pesca, de salir a cazar. Los hombres se iban a cazar varios días y las mujeres se quedaban cuidando a los niños, o sea, como en la edad de piedra, pues igual. Y, nos invitaron a quedarnos ahí en el poblado. Santa Fe se llamaba el poblado, curioso. Y tuvimos que dormir al ras, en el suelo. No había nada, ¿no? Y nos habían dicho durante todo el día que tuviésemos mucho cuidado con las serpientes. Allí le llamaban las viboritas, ¿no? Pero eran unas serpientes que se ponían de pie a este tamaño y te mordían y te quedabas muerto, o sea, con un veneno tremendo. Entonces, claro, te dicen eso todo el día y luego te dicen, pues duerme ahí al ras, ¿no? Entonces, imagínate. Y claro, un amigo mío, Jonathan, un amigo mío y yo, también un chico súper alto, grande, con deciros que él es ahora mozo de escuadra y es antiabalot, desde la Brimo, imagínate, o sea, un tiarrón, un armario tremendo. A él y a mí nos tocó dormir al ras, ¿no? Estuve toda la noche sin pegar ojo. Toda la noche. O sea, no pegué ojo en toda la noche porque estaba pensando en la viborita que venía a picarme. Y como eso de las 3, 4 de la mañana, de repente oigo unas ramas. Y digo, ya está, ya viene la víbora. Ya me va a matar. Ya está. Me despedí del Señor, dije, gracias Señor por la vida que me has dado. Te veré tu presencia. Y así, 3, 4, 5. Es que no se veía nada, estaba todo oscuro, todo oscuro. Y os juro, de verdad, chicos, que el momento más feliz de toda mi vida hasta ese momento es cuando empezó a salir el sol. De verdad, fue el momento más feliz de toda mi vida. Cuando los rayos del sol empezaban a iluminar toda esa oscuridad, empecé a dar gracias al Señor y a hablar en lenguas incluso. No, es mentira, no hablé en lenguas. Pero estaba muy contento. Entonces, Dios es como esos rayos del sol que te iluminan, te llenan de esperanza y te dan vida, la verdad. Una última imagen de Dios. Una última. ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? ¿Amigos de los dinosaurios? ¿Nadie? ¿No? Venga, una última. Animaos, chicos. Cuando pensáis Dios, cuando el predicador dice Dios, cuando la Biblia dice Dios, ¿qué imagen mental te llega a la cabeza? Tú misma. Yo me imagino un hombre sentado en un sofá, vestido de blanco que brilla, ¿vale? Un hombre. Sí. ¿Por qué Dios tiene que ser hombre?
No me meto con tu imagen. No me meto con tu imagen, sino lo planteo a todos, ¿no? ¿No? Imaginamos a Dios hombre, pero Dios no tiene sexo, ¿no? Pero sigue, perdona por cortarte. Un hombre sentado en un sofá. Sí, y está cómodo, ¿vale? Sí. Y está mirando a sus hijos, ¿vale? O sea, del mundo. Sí. Ahí diciendo, pobre de este, no sabe qué le va a pasar, o quién, ¿sabes? Muy bien. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro, yo soy padre. No sé si lo había dicho, que soy padre. Y claro, tú eres padre y tú ves a tus hijos, ¿no? Y a veces les dices algo a tus hijos, en plan, no hagas esto o no hagas aquello, y tus hijos lo hacen, ¿no? Y los dices, pero ¿por qué haces esto, no? No lo digo por mis hijas, ¿no? Son chicas buenas y obedecen en todo. Lo digo por mí. Tengo una historia también sobre eso, a lo mejor mañana la explico, de cómo cuando no haces caso a tu padre, tú piensas que la mayoría de aquí, ¿no? Sois jóvenes, sois hijos, ¿no? De padres. Hacerle caso a vuestros padres. En mi experiencia, tengo que deciros esto, que a veces nosotros pensamos que, ay, el Papa, ¿no? Qué viejo es, no se entera de nada, está fuera de onda. Los padres saben más de lo que nosotros pensamos, de verdad. No lo digo porque yo sea padre ni porque aquí estén mis hijas, sino pienso que es verdad. La imagen de Dios como padre es fantástica. Jesús nos lo dice. Dios es un padre que ama a sus hijos. Y ese padre que ama a sus hijos también nos propone una vida sin límites, como lo hemos acabado de escuchar. Nos propone un amor sin límites, nos propone un perdón sin límites, pero también nos propone una vida de compromiso y servicio sin límites. Y de eso vamos a hablar a continuación. Una vida de compromiso y de servicio sin límites. Mirad, creo que la inmensa mayoría de los seres humanos, ante los retos que nos propone la vida, como nos ha explicado Laura, siempre empezamos a poner excusas. Pero es que esto, es que lo otro, es que yo, es que no sé. No, y eso es muy humano, poner excusas. Es muy humano fijarnos en nuestras limitaciones. Pero cuando Dios nos ve, Dios no ve nuestras limitaciones, sino que ve nuestras capacidades. No lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser si confiamos en Él. Y esto lo vemos claramente en una escena del Evangelio de Marcos. Dije que hablaríamos del Evangelio de Marcos. Hemos hablado del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas y ahora vamos a hablar del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es mi evangelio favorito. Me encanta el Evangelio de Marcos. ¿Habéis leído recientemente el Evangelio de Marcos? Pues tenéis que leerlo, de verdad. Si no es hoy, esta noche, mañana tenéis que leerlo. Además, el Evangelio de Marcos se lee del tirón, es muy fácil leerlo. Es un evangelio... ¿dónde está Ana? ¿Ana está por aquí? ¿No? Es el Evangelio del CAI. Hay un montón de CAIs. CAIs es una partícula griega, que es una conjunción copulativa. Me encanta esa palabra, conjunción copulativa. Que es ¿no? griega. ¿No? Entonces, Marcos está todo el rato diciendo CAI, porque es un evangelio de acción. Jesús está constantemente haciendo cosas. No hay tiempo que perder en el Evangelio de Marcos. Es un Jesús trepidante, encontramos aquí, y es fantástico para los jóvenes. Así que, por favor, leed el Evangelio de Marcos. Otra cosa que me encanta del Evangelio de Marcos es que es un evangelio de preguntas, de muchas preguntas. Y también a los jóvenes les encanta hacer preguntas. Es un evangelio lleno de preguntas, pero con una sola respuesta que encontramos al final del Evangelio. Así que es un Evangelio tremendo, fantástico. Por favor, leed este Evangelio. Y aquí en este Evangelio, en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, nada más empezar el Evangelio, vemos a Jesús proponiendo una vida de servicio y de compromiso sin límites a personas a las que probablemente ni tú ni yo le propondríamos eso. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Del 14 al 20. Vamos a leerlo y vamos a analizar allí ciertos aspectos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho estos días, ¿no? Vamos a leer el texto, una mosca. Vamos a leer el texto y mientras leemos el texto vamos a fijarnos en los personajes que aparecen en el texto. Os voy a dar varias pistas de lectura. Primero vamos a fijarnos en los personajes del texto, lo primero. Y lo segundo, en las conexiones que hay, en la relación narrativa que hay entre los personajes. Porque si somos capaces de ver los personajes que hay y cómo se relacionan esos personajes entre sí, entenderemos por qué este texto está puesto de manera tan intencional y tan importante al principio del Evangelio de Marcos. Marcos 1, del 14 al 20. Dice así:
Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el reino se ha cumplido y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Es como muy lógico, ¿no? Echaban la red porque eran pescadores. Sin embargo, aquí hay un dato muy interesante que luego vamos a explicar. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida les llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, lo siguieron. Es un texto que todos conocemos, todos hemos escuchado este texto, hemos escuchado, incluso seguro que hemos estudiado este texto y hemos escuchado predicaciones sobre este texto, pero cuando nos fijamos, cuando prestamos atención a unos elementos concretos de este texto, nos damos cuenta de que incluye un tesoro escondido extraordinario que me gustaría pedirle al Señor que me dé la capacidad de compartirlo con vosotros en este día. Mirad, lo primero que nos dice este evangelio es que nos coloca esta historia, este texto que acabamos de leer, nos coloca esta historia en el momento, en el contexto histórico de donde se desarrolla esta historia. ¿Qué momento es? Lo tenéis ahí en el versículo 14. ¿En qué momento se desarrolla esta historia? ¿En qué momento concreto? ¿Qué momento preciso? ¿Qué ocurre que como que desencadena toda la historia? ¿Qué es lo que dice? El encarcelamiento de Juan. A Juan lo encarcelan. Es importante este dato, que encarcelen a Juan. Mirad, por lo que nos dicen los evangelios, el resto de los evangelios, había una relación estrecha entre Juan y Jesús, no solamente porque Lucas nos parece sugerir que eran primos ellos, sino también porque Jesús se hace bautizar por Juan. Y cuando Juan le dice: oye, ¿cómo es posible de que tú vengas a mí para que yo te bautice? Es al revés, tú me tendrías que bautizar a mí. Jesús le dice: calla, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús se bautiza. En aquella época, dejarse bautizar por alguien era más o menos como ser su seguidor, como hacerle follow a su perfil, ¿no? Era algo así. Entonces, de alguna manera, cuando Jesús deja que Juan lo bautice, está diciéndole: soy tu seguidor, Juan. Así que antes de que Jesús empiece su ministerio, la vida pública de Jesús nace como un seguidor del movimiento de Juan el Bautista. Y entonces Jesús está allí escuchando a Juan, compartiendo con él, y de pronto a Juan lo encarcelan. Y cuando a Juan lo encarcelan, todos los discípulos se disgregan, todos se van cada uno por su casa. Entonces, Jesús se queda solo. Y ahí en ese momento, cuando Jesús se queda solo, el texto dice que Él empieza su ministerio. Es decir, en una aparente catástrofe, en un aparente momento de crisis y dificultad, el Señor transforma todo ese momento de aparente crisis y aparente catástrofe en una extraordinaria oportunidad de bendición. El inicio del ministerio de Jesús. A Juan lo encarcelan, algo malo, y Dios transforma algo aparentemente malo en una oportunidad de bendición. En el inicio del movimiento de Jesús, de la predicación, de la irrupción del reino de Dios en la historia. Dios tiene estas cosas. Dios coge aparentes situaciones de crisis y las transforma para que sean de bendición. Eso es lo primero que nos dice. Lo segundo que nos dice es cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Y aquí hay dos grupos de hermanos. Los primeros dos son Simón y Andrés. Y los otros, Santiago y Juan. Y es curioso porque de los dos se dice casi exactamente lo mismo, pero hay un par de elementos que los diferencian, y ese par de elementos que diferencian las historias paralelas de ambos hermanos será lo que nos dé la pista para entender este texto. Así que vamos primero con el primer grupo de hermanos, Simón y Andrés. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Tenemos allí, podemos tener el texto en la pizarra. Mira, el versículo 16. 16, sí, el versículo 16. ¿Podemos tenerlo en la pizarra? Muy bien. ¿Tenéis Biblia? ¿Lo tenéis aquí en la pizarra? ¿Qué nos dice el texto sobre estos dos hermanos? ¿Qué nos dice? ¿Lo tenéis ahí? Antes de ser pecadores.
que estaban echando la red, ¿vale? Y ese dato es súper importante. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser, Nelson? Se te está yendo un poquito la olla, que puede ser que sí. Pero, ¿cómo puede ser que este dato sea tan importante? Este dato, el dato de que ellos estén echando las redes, es el dato más importante de toda esta sección. ¿Me creéis? ¿Sí? ¿Confiáis en mí? No confiáis en mí, la Biblia dice que no hay que confiar en ningún hombre. Alguien ha dicho, no confíes en el predicador, ¿no? Algo así, ¿no? Alguien ha dicho esto. No, ahora en serio. Este es el dato más importante y ahora os explico por qué. Primera pregunta. ¿Cuál es el oficio de Simón, de Pedro? ¿Cuál es el oficio de él? ¿Qué hacía él? Según los evangelios, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué? A pescar. Según los evangelios, Pedro, Simón, era un pescador. Pregunta, según vuestro conocimiento, vuestro estudio bíblico, vuestro conocimiento del personaje, ¿pensáis que Pedro era un buen pescador o era un mal pescador? ¿Qué pensáis? Que era un buen pescador. Muy bien, Daniel, ¿no? ¿Quién está a favor con Daniel? ¿Quién piensa que Pedro era un buen pescador? Bajad la mano, por favor. ¿Quién piensa que Pedro era un mal pescador? ¿Sois pescadores? ¿Habéis ido a pescar alguna vez? ¿No? ¿Tres? ¿Tú has ido a pescar alguna vez? ¿Sí? ¿De noche? ¿Has ido a pescar de noche? ¿No? Vale. Muy bien. Pedro era un pescador nefasto. Era lo peor que le puedes echar a la cara. Lo peor, lo siento, Daniel. Era malísimo. Malísimo. De verdad. No había peor pescador que él en la zona. Mira, el Evangelio... Pedro se presenta como pescador en la Biblia, ¿eh? Y es que esto a veces lo he explicado y la gente a veces me tira tomates diciendo, pero ¿cómo puedes hablar así, tan mal de Pedro? Pues es verdad, Pedro era un mal pescador. Y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Y está en el texto y os voy a explicar por qué. Pero antes, dejad que os explique. Los evangelios nos dice en 3-4 ocasiones que Pedro está pescando. Y en todas las ocasiones que encontramos a Pedro pescando, Pedro no pesca nada. ¿En serio? No pesca ni un solo pez. Nada de nada pesca. Mirad, por ejemplo, tenemos Lucas 5:5, me parece. No, sí, 5:5, Lucas 5:5, perdón. Lucas 5:5. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Eso es Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús, no hemos pescado nada, absolutamente nada, ¿no? Pedro era un mal pescador, pero tú me dices, bueno, es un solo versículo. No se puede generalizar por un versículo, ¿no? O sea, no puedes hacer una doctrina de lo mal que era Pedro pescador por un solo versículo. Ok, perfecto, te lo compro. Con un solo versículo no se puede hacer esto. Vale. Juan. El último capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Mirad qué dice. Juan 21, 5, por ejemplo, ¿no? Está Pedro con varios discípulos. Mira, dice el versículo 2, Juan 21 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que aparecen también en esta sección, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pedro era un mal pescador, era un pésimo pescador. No tenía ni idea. Intentaba pescar, pero no se le daba bien. Era torpe de pesca, no sé cómo se dice esto, ¿no? Era un mal pescador, era un mal marinero. Y entonces cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar.
Pedro pescaba desnudo. No sé si eso tiene que ver con el hecho de que pescara tan mal, pero Pedro pescaba desnudo. No, es verdad, es lo que dice el texto, no lo digo yo, lo siento. No, lo que sí es verdad es que era la técnica de pesca. Normalmente pescaban desnudos y se tiraban al mar a pescar desnudos. Eso es así. No sé exactamente por qué, pero era la forma de pescar. Y lo interesante aquí es lo que hemos visto en las dos historias. Pregunta, a ver si habéis estado atento. ¿Cuándo se pescaba? De noche. Muy bien. ¿Qué momento era este del día? ¿Quién ha dicho mañana? ¡La mañana! Ahora, ¿cómo sabemos que era la mañana? ¿Cómo sabemos que Marcos 1:16 nos habla de que era de mañana? Vamos otra vez a Marcos. Mirad, la segunda historia, por eso he dicho que cuando leíamos la historia teníamos que estar atentos a las relaciones que se daban dentro de la historia. Mira que dice, cuando se habla de Jacobo y de Juan, dice, pasando de allí, versículo 19, pasando de allí más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Lo que estaban haciendo Jacobo y Juan era limpiando las redes después de una excelente jornada de pesca. Los que habéis ido a pescar alguna vez, tú las redes las limpias cuando acabas de pescar. Si pescas por la noche, estás toda la noche pescando, ¿cuándo lavas las redes? Entonces, eso quiere decir que ¿qué momento del día era ese? La mañana. Si era la mañana y si se pesca por la noche, ¿cómo es que dice el versículo 16? Otra vez el 16. ¿Cómo es que dice el versículo 16? Que Pedro y Andrés están pescando. No se pesca por la mañana. Pregunta, ¿por qué están ellos pescando por la mañana? ¿Por qué? Porque no pescaron nada y no tenían para comer. Exactamente, eran jornaleros. Ellos comían de lo que pescaban al día. Si una noche no pescaban, eso quiere decir que al día siguiente no comían. Así que tenían que estar allí hasta que pescaran algo, ¿vale? Habían estado toda la noche, como en los otros versículos que hemos visto de Lucas y de Juan, habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. O sea que Pedro era un mal pescador. De verdad lo siento mucho por Pedro, porque me cae muy bien el chaval, pero era un mal pescador. Sin embargo, lo interesante aquí es que, aunque Pedro era un mal pescador, es la primera persona que Jesús elige para que fuera su discípulo. Era un mal pescador, pero Jesús le escoge y le elige para que sea el primero de sus discípulos. Y si lo analizamos y lo pensamos con calma, nos sorprendemos que el Señor haga esto. Y el Señor a veces hace estas cosas. Elige a las personas a las que nosotros no elegiríamos para hacer cosas, ¿no? El criterio nuestro para elegir a gente con habilidades es muy diferente al criterio del Señor, y lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría explicaros tres argumentos más por el que ni tú ni yo escogeríamos nunca a Pedro para nada, y mucho menos para que fuese el representante del reino de Dios. Mira, Pedro tenía afán de protagonismo. Siempre estaba ahí el primero. Siempre que Jesús hacía una pregunta, él quería contestar y siempre estaba ahí con afán de protagonismo. Segundo, Pedro era violento. En una ocasión, en cuanto a Jesús lo van a coger preso, Jesús había dicho expresamente que no respondieran con violencia, que no sacaran la espada. Y en el momento decisivo, Jesús ya le había dicho esto, Pedro tenía una espada ahí oculta, amagada, la sacó y le cortó la oreja a Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Es decir, era una persona violenta. Afán de protagonismo, violenta. Y en tercer lugar, Pedro es duro de cabeza, le cuesta aprender. Jesús tiene que estar constantemente repitiéndole cosas a Pedro. Y eso es interesante, porque esos datos de cómo era Pedro los conocemos a través del Evangelio de Marcos, que os he animado a que lo leáis, por favor. Y es interesante esto, porque según la tradición, el Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos, pero quien le dictaba el contenido era justamente Pedro. Era Pedro que le decía a Juan Marcos lo que tenía que escribir. Así que aquí en el Evangelio de Marcos vemos a un Pedro honesto, reconociendo que es una patata, que no puede más, que tiene limitaciones. Pero lo curioso y lo extraordinario es justamente esto, que cuando nosotros vemos a Pedro, vemos a un pésimo
pescador. Pero cuando Jesús ve a Pedro, ve a un pescador de hombres. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Nosotros vemos a un pésimo pescador y nos reímos de él. Vaya pescador más malo que eres. Sin embargo, Jesús, cuando le ve, dice, te haré pescador de hombres. Pescador de peces no muy bueno, pero te haré pescador de hombres. Y me parece fantástico porque cuando leemos la Biblia, cuando analizamos la Biblia, vemos cómo es una constante el hecho de que Dios toma a personas llenas de limitaciones y las transforma en personas sin límites. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios te transforme? ¿Quieres tener una vida sin límites, una vida de servicio y de compromiso sin límites? El secreto está en el versículo 18. Mira qué dice. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Así que hay que dejar las redes, dejar Twitter, Instagram, TikTok, hay que dejar las redes. No, chiste aparte. Ese es el elemento y el criterio importante. Jesús les llama, no habían pescado nada. Jesús les llama, tienen muchas limitaciones. Jesús les llama y ellos al instante dejan las redes y siguen a Jesús. Estoy convencido y hemos estado repitiendo esta idea a lo largo de todo el retiro, que Dios quiere que tú y yo vivamos vidas sin límites, que vivamos una vida de amor sin límites, que experimentemos el amor de Dios. El Señor nos ama no por lo bueno que somos, nos ama simplemente porque es nuestro Padre, nos ama porque nos ha creado, nos ama porque nos conoce desde antes de la fundación del mundo y el amor de Dios es sin límites. Dios quiere, y también lo hemos dicho, que experimentemos una vida de perdón sin límites. Experimentamos el perdón de Dios que coge todas nuestras cargas que nos agotan y que nos agobian, la coge y nos la quita. Y haciendo esto, lo que Él quiere es que nosotros también compartamos el perdón sin límites a los demás. Pero sobre todo, el Señor, la voluntad del Señor también es que tú y que yo vivamos una vida de compromiso sin límites. Pero muchas veces, ante el reto del Señor para vivir una vida de compromiso sin límites, ponemos excusas. Y decimos, pero es que yo no soy buen pescador. No se me da bien esto, Señor. Es que tengo esta u otra limitación. Es que no sé hacer esto. Tengo esta circunstancia personal que no puedo comprometerme. Y cuando analizamos la vida de Pedro, nos damos cuenta de que a lo mejor Pedro podía tener razones para pensar que él no servía para nada. Era un mal pescador, una cosa que hacía y se le daba mal. Sin embargo, Dios transforma a este ser humano lleno de imperfecciones y lleno de limitaciones y lo transforma nada más y nada menos en una persona que cuando predicó el primer sermón, después de que vino el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. 3 años antes no era capaz de pescar ni un solo pez. Y 3 años después de estar con Jesús, predica y se convierten 3,000 personas. Eso está en Hechos capítulo 2. Pero es que 3 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 5, encontramos a Pedro en el pórtico de Salomón. Y están allí él predicando el Evangelio y está allí con el resto de los discípulos. Y el texto dice algo muy interesante. El texto dice que venían de todas partes para escuchar la enseñanza de Pedro, y dice que la gente que tenía enfermedades, que estaba mal, intentaban que se acercara hasta donde estaba Pedro, y como había tanta gente, no podía llegar. Entonces dice el texto que acostaban a los enfermos en el borde, ¿no?, en la orilla, y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro tocaba a la gente y la gente se sanaba. ¿Estamos hablando de la misma persona que 3 años antes era incapaz de pescar un solo pescado? Sí, la misma persona, pero no era porque la sombra de Pedro tuviese capacidades curativas, no era por la capacidad de elocuencia de Pedro, no, era porque Pedro estaba lleno del Espíritu del Señor. Y cuando tú tienes el Espíritu del Señor en tu vida, todas tus limitaciones se transforman y se convierten en una extraordinaria oportunidad de compromiso y de servicio. Cuando nosotros vemos a Pedro, vemos las limitaciones, pero cuando Dios ve a Pedro, ve las posibilidades. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Cada una de nuestras vidas puede ser una oportunidad de compromiso y servicio. Y lo único que tenemos que hacer es lo que hicieron Pedro y su hermano, dejando las redes, seguir al Señor. Yo estoy absolutamente convencido
que el Señor quiere que tú y yo vivamos vidas sin límites. Yo creo que Jesús desea que tú y yo seamos instrumentos de construcción del reino. Y lo que tenemos que hacer es dejar las redes. Pero dejar las redes tiene un pequeño problema. Y es la insistencia que tenemos nosotros a aferrarnos a aquello que nos da seguridad. Y mientras nos aferramos a aquello que nos da seguridad, dejamos pasar la oportunidad que Dios nos transforme. Dejamos pasar la oportunidad que Dios nos utilice para construir su reino. Chicos, ¿por qué no en esta noche hacemos como Pedro y soltamos las redes? Soltemos las redes. ¿Qué son las redes? Las excusas que ponemos para no entregarle toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todas nuestras limitaciones y todas nuestras capacidades al Señor, para tener una vida de compromiso y de servicio. Mira, cuando tú sueltas las redes y dejas que el Espíritu del Señor llene tu vida, el Señor te utiliza. Y muchas veces utiliza las aparentes limitaciones que tú tenías. El Señor tiene un gran sentido del humor, ¿no? Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿no? No solamente es el don inmerecido, sino también es el humor del Señor. El Señor de verdad que tiene mucho humor. Y en varios personajes de la Biblia vemos como esos personajes le dicen al Señor: Señor, tengo limitaciones, no puedo servirte, no puedo tener una vida a tu servicio y compromiso. Y el Señor justamente coge los argumentos y las limitaciones que ponen esas personas y las transforma justamente en las oportunidades para que el Señor se gloríe. Tengo aquí 4 ejemplos y os lo voy a explicar a continuación. Por ejemplo, Moisés. Moisés le dice a Dios: soy tartamudo, soy lento de habla, no puedo hablar. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Coge a Moisés y lo pone en la corte de Faraón para que hable con Faraón como si fuese Dios mismo. Moisés le dice: no sé hablar. Y entonces Dios le dice: hablarás en mi nombre, ¿no? Moisés le pone una excusa y Dios coge esa aparente limitación y justamente con esa limitación se glorifica en la vida de Moisés. Otro ejemplo es Sara. Sara, la esposa de Abraham. Sara era estéril. Y cuando Dios le dice que iba a tener un hijo, Sara, ¿qué le dice? Soy vieja, soy estéril. Y entonces Dios le dice: ok, eres vieja y eres estéril, pero ¿sabes qué? Serás madre de multitudes. Y le dice: y a tu descendencia no la podrán contar de lo numerosa que es. Soy estéril y ante la intervención de Dios, una numerosa descendencia que nadie puede contar. Otro ejemplo, Ruth. Ruth era extranjera. Ruth era extranjera en un momento delicado de la identidad nacional de Israel, porque estaban en pugna con sus vecinos. Y Ruth era de Moab, que era el pueblo con el que se estaba peleando Israel en ese momento por la hegemonía de la tierra, por la posesión de la tierra y por la identidad nacional. Y el Señor, por eso he dicho que el Señor tiene un sentido del humor exquisito y extraordinario. El Señor coge una extranjera y además del país opositor, justamente, del país enemigo de Israel, y la transforma en la abuela del rey más grande que tiene Israel. Extranjera, la abuela del rey más grande. Y ya el último ejemplo. Dije que os iba a poner 4 ejemplos. Este es del Evangelio de Juan. No voy a hablar del Evangelio de Juan, pero quería dar estas 2 citas del Evangelio. El capítulo 21, que lo hemos leído, y luego el capítulo 5 de Juan, que es donde está la historia de la samaritana. La samaritana es muy interesante esta historia, no vamos a explicarla, pero solamente me gustaría daros 2 datos de esta mujer, de la mujer samaritana. Primero, que no tenía nombre. Hemos dicho que Dios muchas veces utiliza historias de personas sin nombre para glorificar su nombre. Y el día de mañana vamos a hablar de una persona sin nombre. Y otra cosa, y es que esta mujer, la samaritana, no sabemos el nombre de ella, pero sí sabemos que tenía mala reputación entre sus vecinos. Tenía la reputación de ser una mujer de vida alegre, una mujer de moralidad relajada. Y Dios coge a esta mujer con mala reputación y la transforma nada más y nada menos que en la primera evangelista del Evangelio. Esta mujer vuelve a su pueblo, les cuenta a ellos la experiencia que ha tenido con Jesús, y la gente del pueblo sale hasta el pozo
y tiene un encuentro con Jesús. Es la primera evangelista del Evangelio. Y Dios utiliza a estas personas, utiliza a personas con limitaciones. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué excusa le pones al Señor? A lo mejor le dices, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor te dice, mira la historia de Moisés. A lo mejor le dice, Señor, es que soy extranjero. Y el Señor te dice, mira la historia de Ruth. A lo mejor tú le dices, Señor, es que, ¿sabes qué? Que tengo un pasado un poco feo, Señor. Y el Señor te dice, mira la historia de la samaritana. A lo mejor tú le dices, es que no tengo una habilidad especial, soy torpe, no tengo nada que subrayar en mi vida. Y el Señor te dice, mira la historia de Pedro. Pedro era un mal pescador, pero en las manos del Señor era nada más y nada menos que un pescador de hombre. Así que si tú crees de ti, si piensas de ti que estás lleno de limitaciones, si piensas de ti que no hay nada extraordinario en tu vida como para reflejar la gloria de Dios, felicidades. Eres la persona que Dios está buscando, porque Dios coge a personas con limitaciones y les regala una vida de compromiso y de servicio sin limitaciones. Y me gustaría ir acabando con la reflexión de hoy. Y para acabar con la reflexión de hoy me gustaría leer un texto que se encuentra en la segunda carta de Corintios, que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, la segunda carta de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. No sé si lo podemos poner aquí. Segunda Corintios 7 al 10. Y me gustaría acabar con esta reflexión y con esta idea. Cuando el Señor nos llama, nuestra primera reacción siempre es poner excusas y decirle al Señor, Señor, es que no, es que me da vergüenza hablar en público, es que no tengo ninguna habilidad, es que tengo dudas, estoy lleno de dudas, es que, ¿sabes qué? Esto no termino de entenderlo, es que esto no termino de creerlo. Señor, es que tengo un pasado, ¿sabes? Señor, es que tengo mala reputación. Señor, es que mi familia, mis amigos. Y empezamos a poner al Señor una lista de excusas. Y entonces el Señor nos regala este testimonio del apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor, Señor, quítalo de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en qué? En mis limitaciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si eres una persona con limitaciones, si piensas que el Señor se puede glorificar en tu vida, felicidades, eres la persona que Dios está buscando. Y termina diciendo, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y termina con esta extraordinaria frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se trata de tu capacidad. Si fuera por la capacidad de nosotros, el Señor no nos utilizaría. Se trata justamente de dejar que el Señor obre en nosotros y obre a través de nosotros. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo Pedro, dejar las redes y seguirle. Chicos, me gustaría que tuviésemos un momento de oración. Me gustaría pedir a Laura que viniera, por favor. Me ha encantado tu testimonio, Laura. Por favor, Laura, acompáñame. ¿Puedes orar ahora cuando yo te pida, por favor? Sí, vale. Me gustaría que inclináramos todas nuestras cabezas en actitud de oración, por favor.
El Señor te está pidiendo en este tiempo, en este fin de semana, que vivas una vida sin límites. Él quiere regalarte una vida sin límites. Quiere que experimentes un amor sin límites. Te acepta tal y como eres, allí donde estás, en tus circunstancias personales, en la crisis que estás atravesando, con el enorme pecado que hay en tu vida. El Señor te quiere igual. Eso lo tenemos claro, lo tenemos seguro. El Señor quiere que experimentemos un perdón sin límites. El Señor quiere liberarte de las cadenas de opresión que durante tanto tiempo te están esclavizando. El Señor quiere que experimentes la liberación, el gozo y la esperanza de sentirse perdonado por Él. Pero sobre todo, chicos y chicas, el Señor quiere que tengáis una vida de compromiso y de servicio sin límites, escuchando la voz suya y obedeciendo al llamado para dejar las redes y seguirle. Y allí, en actitud de oración, en esta tarde, me gustaría orar por ti. Si tú sientes, si tú piensas que el Señor te está llamando a entregar toda tu vida a una vida de compromiso y servicio, allí donde estás, por favor, ponte de pie. Ponte de pie y Laura ahora orará por nosotros. Todos aquellos que estáis sintiendo que el Señor os está llamando a tener una vida de compromiso sin límites, que el Señor os está llamando a servirle, a entregarle toda vuestra vida, a dejar todas las redes que nos atan, todas las debilidades que experimentamos en nuestra vida. Si tú sientes, si tú piensas que el Señor te está llamando, por favor, ponte de pie y vamos a orar por ti. Por favor, ponte de pie y vamos a orar por ti. Laura, por favor.